Ahí estamos. Bien, queridos alumnos, aquí está el menú del día y tal como les estaba mostrando antes, vamos a volver a... eh, esta es la materia que vimos al principio de la asignatura, ¿cierto? En ella decíamos que todas las teorías podrían clasificarse en estas 4 dimensiones. Preguntarnos primero si explica la conducta a partir de algo interno o a partir de la situación. Segundo, si considera que los rasgos existen en el observador o están realmente existentes en la persona que los posee. Tercero, si acaso la personalidad es producto de una especie de dinámica de fuerzas, es producto de algún tipo de estructura o es producto de algún tipo de condicionante biológica temperamental. Y en tercer lugar, si acaso la causa de la personalidad es genética o es ambiental. Son como los 4 polos en cada pregunta, ¿cierto? Especialmente en la última, que sabemos que hoy día la mayor cantidad de las teorías adhieren a una causa mixta, en que la genética influye sobre el ambiente sobre la genética y así. Y lo mismo en el modelo internalista versus situacionista, también actualmente la mayoría de los modelos son interaccionistas entre lo interno y la situación. Aún así, estos polos nos siguen ayudando para aclarar los modelos. Les dijimos que después de esto partimos viendo el Papi Alport, ¿cierto? ¿Dónde está el Papi Alport acá? Internalista, situacionista. O interaccionista. ¿Qué dirían de Papi Alport? Ok, ¿alguien sugiere que es internalista? ¿Alguien tiene otra opinión? Bien, yo creo que podríamos clasificarlo como internalista, ¿eh? En general a Papi Alport. Sobre los rasgos, ¿qué dirán? ¿Papi Alport es biosocial o biofísico? Perfecto, biofísico, exactamente. De hecho, Alport critica a la postura biosocial. Eh, Dice que para Alport los rasgos están en la persona, existen dentro de la persona, ¿cierto? Eh, ¿Cuál sería la explicación de Alport? ¿Dinámica estructural o biológica? Dinámica sería si es que la conducta para Alport fuese el resultado de una suma de fuerzas o de un choque, como lo es el psicoanálisis de Freud, ¿no? Es más bien estructural, ¿cierto? Alport considera que hay rasgos que guardan cardinales, centrales, secundarios, y que eso iría estructurando el sistema de actuar de la persona. Alport es como el prototipo de psicólogo que le da una explicación estructural a la personalidad, estructural. ¿Y qué dirían? ¿Causa genética o ambiental? ¿Ética? ¿Genética? ¿Ambiental?
¿Qué pruebas tenemos de que él puede ser de una o de otra a partir de lo que vimos? ¿Qué pruebas tenemos de que quizás sea? Sí, yo pienso que es de ambas, ¿eh? No reduce la personalidad a una herencia heredada de los padres, pero tampoco él dice que seamos una especie de tabula rasa, que todo lo recibamos del ambiente. Casi que en realidad podríamos decir, para ser justos, que en la materia que revisamos de Alport no vimos que él abordara este tema, ¿cierto? En realidad podríamos decir que Alport no aborda este punto, ¿cierto? Pero podemos suponer, por su manera de pensar, que él es, eh, apostaría a una causa mixta, pero no tenemos en realidad materia de clase para poder sostenerlo, para ser justos. Eso respecto de Alport. Pensemos ahora en las teorías factoriales de la personalidad. Em, Pensemos en las teorías factoriales, en las teorías factoriales. ¿Serían internalistas o situacionistas? Chan. Parece que internalista, ¿no? El hecho de apuntar a algún tipo de rasgo en la persona habla de una atribución interna. Si bien hay que hacer la salvedad de que el modelo de Dick no es explicativo, sino solo descriptivo. Y en ese sentido el Big Five se lava las manos, no dice si acaso los rasgos son la causa de la conducta, simplemente dicen que hay tales conductas y tales rasgos según cómo se describe, pero eh, podríamos decir que si el Big Five lo dejamos como entre paréntesis, sí, las teorías factoriales en general son internalistas, como conjunto. ¿Biosocial o biofísica? ¿Qué dirían? Nuestro amigo Cattell, nuestro amigo Einstein o el Big Five, biosocial o biofísico. ¿Por qué sería biosocial? Biofísico, dice. Tenemos el chat dividido. Einstein es biofísico. Interesante, porque efectivamente hay ahí una fijación con el tema biológico. Pero por otra parte, sobre Einstein, él dice que los rasgos tienen algún tipo de correlación em, con la biología, ¿cierto? Em, pero, él- pero quizás para él, pues no sabemos, estoy inventando, quizás para él la conducta es pura biología. Quizás, ni siquiera, quizás para él los rasgos se reconducen a aspectos biológicos, no lo sabemos. Pero sí, eh, junto con, creo decir que Einstein quizás sería biofísico, pero sin duda los otros, Cattell y Big Five son biosociales, ¿cierto? Y aquí en la explicación de la personalidad también habría una especie de distinción.
mientras que para Einstein sería biológico, ¿no? Para Cattell y para el Big Five sería estructural, ¿cierto? Y respecto de la personalidad, la causa sería, Profe, que había dicho, para ENSEC sería biológico. claro, ¿Cómo fue? Einstein es como el distinto dentro de las teorías de factoriales. Einstein sería biofísico y biológico, mientras que Big Five y Cattell serían biosocial y estructural. Y sobre este punto, para ser honestos, eh, no parece que ellos tampoco quieran abordar mucho ese debate sobre si los rasgos son heredados o si los rasgos en realidad se ven al aprendizaje. No lo abordan, pero podríamos suponer que tienen un enfoque mixto también. ¿Ok? ¿Qué tenemos ahora? Después después viene Tata Freud. Aquí alguien dice que se perdió un poco por el tema de los autores. Súper cortito. Dentro de las teorías factoriales tenemos tres autores principales, ¿cierto? Tenemos a Cattell, tenemos del Big Five y Einstein. Y como revisamos, Einstein es un autor que tiene harta raíz biológica y por lo tanto él sería biofísico y biológico acá. Los otros, no obstante, serían biosociales y estructurales. Eso es, vamos con Tata Freud. Tatita, Tatita, dinos, eh, y pensémoslo a nivel de psicoanálisis completo, incluyendo también la psicología del yo y también las relaciones objetales. Y veamos si acaso es necesario hacer distinciones o si acaso podemos meter todo en el mismo saco. ¿Qué diríamos del psicoanálisis? ¿Es internalista o situacionista? Internalista, 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 internalista. Sí, de hecho sí. Hay que poner un tema en debate, sí. Acuérdense que la teoría de las relaciones objetales le da mucha importancia a la relación primera que tiene el bebé con su cuidador o cuidadora, ¿cierto? Y uno podría decir que ahí hay una especie de énfasis en la importancia del otro, del que está fuera, del que educa. Eso podría hacernos pensar que quizás eh, la psicología de las relaciones objetales podría ser interaccionista, ¿cierto? Porque interactúa lo interno con la situación, con el cuidador, ¿cierto? O sea, habría que hacer esa excepción. Tendríamos que decir que el psicoanálisis en general es internalista, pero que si nos fijamos en la teoría de las relaciones objetales, podría entrar eso en un modelo más interaccionista. ¿Me explico? ¿Biosocial o biofísico? Los rasgos están en la persona o son asignaciones externas. ¿Por qué biofísico? A ver si alguien lo puede argumentar. ¿Por qué biofísico? Está en el psiquismo de la persona.
Yo creo que no hay problema en que pensemos que el psicoanálisis es más bien biofísico. Sobre todo porque además hay un aspecto de Freud que yo no les conté, pero como él era neurólogo, en algún momento él escribió un proyecto de psicología y neurología en los cuales correlacionaba aspectos del psiquismo, de sus tópicas, con aspectos neuronales, acercándose mucho a la posición de Einstein. Así que podríamos decir que sí, el psicoanálisis en general es biofísico. Este va a ser fácil. La explicación es dinámica, estructural o biológica. Dinámico. Hay un conflicto de fuerzas al interior del sujeto que pugnan, ¿cierto? ¿Se acuerdan que Freud decía que el yo era esclavo de tres amos? Y esos tres amos van tironeando del yo y cada uno pide lo suyo. Y aquí, la personalidad sería causa genética o ambiental. Mira, varios se inclinan por la explicación mixta. Justifique. A ver, ¿por qué sería mixta y no solamente una de las dos? Yo diría que es ambiental. Ambiental. Es que A tiene ver, como un justifique. poco de ambos. En genética se ve como toda esta estructura del psiquismo y cómo estamos como predeterminados por algunos complejos, y por la causa ambiental igual se ve como esta influencia en el super yo que mantiene como los ideales de afuera con el comportamiento en general. Súper bien. Me parece que la respuesta es brillante, ¿eh? Mediante el superyo se puede justificar el influjo del ambiente y de la cultura, ¿cierto? Y la genética en la estructura del psiquismo. Muy bien. Tendríamos que decir que la personalidad tiene una causa mixta para Freud. No es ni pura herencia, ni es puro ambiente. Muy bueno. Y con esto tendremos que hacer algún tipo de especificación. La psicología del yo es prácticamente lo mismo, las relaciones objetales ya dijimos que pone un poquito más de la situación, ¿cierto? Incluso más tempranamente. Y Kemberg. Kemberg incluso me cabe la duda, porque Kemberg casi que debido a este enfoque de la estructura de la personalidad, me hace pensar que él es más estructural que dinámico. O sea, no creo que él renuncie al dinamismo psíquico, pero es muy enfático que en hablar de las estructuras y de que no da lo mismo de que la misma dinámica no es igual en distintas estructuras. Lo que pasa es que las estructuras que propone Kernberg son distintas de las que propone Alport. La de Kernberg, acuérdense, 3 tipos de estructuras: neurosis, límite o psicosis. Yo pensaría que Kemberg es dinámico y estructural. Es demasiado OP Kemberg. Lo une todo, une psiquiatría con psicoanálisis, biología con psiquismo, psicología del yo con relaciones objetales, y no sería raro también entonces que este hombre pueda clasificarse en ambas a la vez, dinámico y estructural. Creo que esa sería la manera de salvaguardar el asunto.
nos quedarían solamente los disidentes. Pensemos en los disidentes. Yo sé que los disidentes son muy distintos entre sí. Así que pensémoslo en bloque. Por ejemplo, respecto a internalista o situacionista, ¿qué dirían de Adler? Adler es el que planteaba el sentimiento de superioridad, el afán de superioridad como respuesta al sentimiento de inferioridad. ¿Qué dirían de ¿Será Adler? interaccionista? ¿Por qué dirías que es interaccionista en vez de alguno de los dos solos? Porque es una respuesta a cómo el niño se sintió en el momento, una respuesta de inferioridad, a su inferioridad, lo responde con superioridad, y la parte interna, no sé. Buena, la situación está reflejada en esta sensación como de comparación con el medio, de sentirse inferior. Pero sin duda es interno también. Atribuye al afán de poder, por ejemplo, las conductas humanas. Habla del arreglito, ¿se acuerdan? Con el cual la persona se autosaboteaba. Todo eso por estructuras internas. Profe, ¿la elección del fin también sería interna o no? De hecho, aquí, hoy, gracias Fernanda por la pregunta. Aquí hay un tema que tienen que ponerle demasiada atención a esto. Adler tiene un punto, tratemos de recordarlo, en el que dice que el bebé escoge, o el niño escoge desde su infancia este estilo de vida o este fin en su vida, ¿cierto? Le llama estilo de vida, le llama plan de vida también. Pero dice una cosa muy interesante, Adler, que esta elección proviene de la libre creación del sujeto y no se puede reconducir exclusivamente a la herencia biológica o a lo aprendido o a las condiciones en que nació. OMG no es ni internalista, o sea, no es ni, ¿cómo decir? No es ni genético ni ambiental. Aquí no, nos fuimos para acá. No dice que la personalidad se deba a la genética, ni tampoco al ambiente, ni tampoco al producto de la interacción de ambos. No puede ser mixto. Dice que hay una libertad creativa. ¿Se acuerdan? ¿Qué es eso? Libertad creativa. ¿Cómo ponemos eso acá? Ayúdenme. ¿Qué hacemos con este díscolo? Se nos escapa. Porque pasa de un determinismo del de Freud a un determinismo finalístico, pero sigue estando determinado. Sí, hay una determinación del fin, pero ese fin igual fue elegido con libertad, según Adler. Inconscientemente, pero con creatividad, sin influencia Sí. del ambiente. ¿Será que estamos hablando de un nuevo factor? ¿Será que Adler está pasando por el lado, diciendo, ni genético
ni ambiental. Adler le llama libertad creativa. O libre, le llama así libre energía creadora. Libre energía creadora le llama Adler. Ha llegado el momento de que les hable de esto, pequeños padawanes. Libre energía creadora le llama Adler. Estos 4 debates principales que planteamos al principio del semestre no agotan el análisis del ser humano. Si estuviéramos haciendo un análisis de los animales, por ejemplo, seres que tienen, por así decir, como una conducta predecible, un camino trazado, animales que no pueden sentarse a tomar decisiones, o hacer huelgas de hambre, etc. Quizás todo esto calzaría. Pensemos en la hormiga. La hormiga no tiene una etapa para buscar su vocación, o para decir, yo seré hoy día, ¿llevaré el azúcar o no llevaré el azúcar donde la reina? No, la hormiga simplemente lo hace, y lo hacen todas, en masa. El ser humano no se mueve en masa. De hecho, cuando lo hace, pareciera que anula su humanidad. El ser humano se mueve de manera libre. Hay un factor que escapa a todo esto. Adler le llama libre energía creadora. Nosotros le vamos a llamar el libre albedrío. Libre albedrío, que en otras palabras significa libertad de la voluntad para decidir. Este es un nuevo factor que trae muchos dolores de cabeza a los que estudian la personalidad. Porque si en definitiva la conducta de alguien no puede ser explicada por su historia, no puede ser explicada por su ambiente, por su genética, sino por su decisión libre, entonces, ¿cómo podemos estudiar la personalidad? Al final siempre vamos a poder decir, es que lo hizo libre. ¿Por qué actuó así? Bueno, libertad, punto. Y se acaban los factores, se acaba el Big Five. Bueno, este es introvertido, extrovertido, es libre. Se puede ser introvertido o extrovertido si es que lo decide. No sé si me explico, estamos en un problemón. Estamos en un problemón para la psicología. Profe, como había descrito libre albedrío, voluntad para... No, me perdí. Libertad de la voluntad para decidir. Yo creo que Adler le llama libre energía creadora a este asunto. No sé si Adler estaría revolcando su tumba al escuchar esto que digo, pero yo creo que él está apuntando a ese punto donde el ser humano, incluso en la dificultad y con todo en contra, es capaz de decir, yo salgo adelante. ¿Cierto? Que cuando uno dice, ¿cómo me explico la resiliencia de este sujeto que tenía todo en contra, que no tuvo nadie que lo quisiera, que le pegaron en la casa, que no tenía colegio y que salió adelante en la vida? No me lo puedo explicar. Algo que no me calza. Hay algo más que la genética y que el ambiente. Hay algo más que la explicación dinámica, estructural y biológica. Hay algo más. Está la libertad, el libre albedrío. Y este factor no se toma en cuenta en el estudio de la personalidad, porque si se tomara en cuenta no podríamos hacer ciencia.
pero siempre hay que tenerlo presente, porque esto significa que todas las conclusiones a las que llega la psicología en cuanto a ciencia siempre son conclusiones parciales. El ser humano nunca va a poder ser predecido del todo, siempre en algún momento, acechado por una mala genética, acechado por un mal ambiente, con el ello revuelto, queriendo comerse al yo, el super yo sádico, una realidad extrema, una biología mala, un temperamento. El ser humano incluso en ese momento es capaz de tomar una decisión heroica, y al revés, el ser humano con la mejor genética, con el mejor ambiente, con el mejor juego de fuerzas del psiquismo, con la mejor biología, puede escoger la flojera, puede escoger el soborno, el cohecho, puede escoger el egoísmo. Profe, ¿a qué se debe eso? ¿Por qué alguien al que no le falta nada puede escoger el mal? ¿Y por qué alguien al que le falta todo puede escoger el bien? Libre albedrío. Libertad. Esto escapa a la ciencia de la teoría de la personalidad. En cuanto a ciencia experimental, en cuanto a ciencia que hace, que saca datos y los mezcla y trata de predecir, escapa. Por eso es que la predicción de las teorías de la personalidad es limitada. Tiene su límite. Qué interesante este punto, un nuevo factor. Entonces habría que decir que Adler, en algún sentido, y también Allers, ambos, acuérdense que Allers también fue discípulo de Adler, Allers también adhiere a este paradigma del sujeto como un sujeto libre, un sujeto que puede estar muy condicionado, pero jamás determinado. Así que Allers también habla de esto. Bueno, y Allers habla por su nombre, habla de la libertad, de la voluntad del libre albedrío. Jung no. Con Jung volvemos al esquema de acá. Jung, sin duda, es más bien de los modelos deterministas, ¿cierto? De los que entran por acá. Entonces, Jung sería internalista, ¿cierto? Igual que el psicoanálisis, biofísico, ¿cierto? Dinámico, pero acuérdense que tiene una estructura bien compleja. ¿Se acuerdan de esta estructura de personalidad en que hay un sí mismo al centro, el yo, la máscara, el ánima, el animus, la sombra, ¿se acuerdan? Los arquetipos. Y quizás Jung, más que ninguno de estos cercano al psicoanálisis, es genético. Acuérdense que Jung le da una importancia muy grande al inconsciente colectivo. Y el inconsciente colectivo para Jung es una especie de logro genético transmitido mediante la herencia. Por eso es que hay que decir que Jung en realidad es más genético que ambiental. Profe, ¿Sí? me perdí un poco en Adler. Era internalista y los rasgos y la personalidad, ¿cuáles eran? Sí, con Adler hicimos como un salto, nos detuvimos en el análisis, porque cuando mencionamos esto de la libre energía creadora, nos vimos forzados a explicar esto del libre albedrío. Pero Adler, si lo queremos completar, sería internalista, porque efectivamente también el tema de la libertad está dentro del sujeto, ¿cierto? Biofísico o biosocial, biofísico yo creo que es Adler. La explicación sería más bien estructural, y la causa, ninguna de estas dos. Ya, muchas La gracias. causa sería el libre albedrío. En el fondo, chicos, hemos desbloqueado una alternativa que no estaba antes, ¿cierto? Profe, perdón, en cuanto a los rasgos que había dicho.
de Adler. Adler, biofísico. Internalista, biofísico, estructural. Y hemos desbloqueado, así como en una nueva etapa que no estaba disponible al principio del juego, ahora sí, el libre albedrío como causa de la personalidad. Profe, tengo una duda, estoy confundida porque dice en libre energía creadora sale Adler, pero abajo sale Allers. ¿A cuál corresponde cuál? Sí, lo voy a explicar bien entonces. Decíamos que hay un nuevo factor. Allers le llama libre albedrío, libertad de la voluntad para decidir. También así le llama la psicología integral de la persona. Adler le llama libre energía creadora. Pero todos se refieren al mismo factor. ¿Me explico? Lo que pasa es que Sí, gracias. Adler le llama libre energía creadora y Allers, bueno, le llama por el nombre filosófico, libre albedrío, libertad de la voluntad para decidir. Pero estamos refiriendo a lo mismo. Profe, Sí, dice que es lo mismo, pero no sé, si para Adler es inconsciente, me parece como muy distinto. sí, sin duda que no es exactamente lo mismo. Lo que quiero decir, y perdón si es que me he expresado mal, Adler con esta expresión está como entrando en este ámbito de la libertad. Al reconocer Adler que la personalidad o la elección de una persona puede ser independiente de la genética e independiente de las causas ambientales, está de algún modo apuntando a una región del ser humano que no habíamos mencionado hasta ahora. ¿Cuál es esa región? La que Allers va a decir con todas sus palabras, libre albedrío, libertad de la voluntad para decidir. ¿Cierto? Pero no es que Adler lo haya dicho como con todas sus letras o lo haya comprendido del todo así. Pero con este concepto Adler apunta a esta zona del ser humano. Uf, hemos terminado este repaso. Hemos terminado este repaso del camino recorrido hasta ahora. Qué rico podernos detener un ratito y poder mirar lo que hemos andado. Vamos a seguir entonces vamos a hacer una pausa para después de esto seguir con un análisis breve, ¿cierto? De la teoría cognitivo-conductual. ¿Dudas, consultas, preguntas hasta acá? Quedó claro que hoy día hemos desbloqueado una nueva causa de la conducta y de la personalidad. Quizás lo más importante del repaso de ahora. Hemos desbloqueado un nuevo logro, ¿cierto? Que les decía que tenía su problema desbloquearlo porque significa asumir que nunca vamos a poder hacer un determinismo absoluto, lo que nos complica. Pero por otra parte, nos ayuda a rescatar algo que siempre hemos sabido de nosotros mismos, de que lo que nos ha ocurrido y la genética que tenemos no nos determinan para siempre y tenemos la posibilidad de cambiar. Y por eso es que la gente va a la terapia también. Hacemos una pausa de 15 minutos, volvemos a las 11:18. Sí, salimos de recreo. Si queda alguna duda, lo queda conversando conmigo. Cuéntame, Catherine.
Sí, hablamos de Kemberg, claro. Dijimos que Kemberg tenía todo lo semejante al psicoanálisis, pero que en este punto era demasiado OP, dijimos, era muy poderoso y que quizás, debido a su teoría de la estructura de la personalidad, quizá era importante rescatar que Kemberg era dinámico y estructural a nivel de la explicación de la personalidad. Eso dijimos de Kemberg, que lo distinguía del resto del psicoanálisis. Bien, voy a hacer una pausa en la grabación y después seguimos.